Bien, sean todos muy bienvenidos a la casa del Señor. Ah, qué gozo y alegría poder verlos, estar juntos y poder compartir de algo que debiera ser no solo la iglesia, sino en nuestras vidas el centro de todo. Y es un poco eso lo que quisiera compartir. Bien, soy el pastor Manuel Pino, fui ordenado pastor en el año 2007. Yo no sé si es el mismo año que fue ordenado el pastor, el pastor Tobar, no me acuerdo bien, pero fui ordenado pastor en el año 2007 en la Corporación Iglesia Metodista Pentecostal. Eh, y esa es la razón también por la que estoy muy feliz. Quedé muy feliz cuando el pastor Tobar me llamó para invitarme, para convidarme a estar con ustedes, porque tengo una gratitud para con la Corporación Iglesia Metodista Pentecostal. Soy nieto de un pastor metodista pentecostal, quien fuera en vida el pastor Alejandro Pino Riquelme, y bueno, él nunca me habría ordenado pastor, lo tengo claro. Su estándar era demasiado alto. No, yo no daba el ancho, pero era un chico, tenía como 20 y tantos años. Pero gracias al Señor, Dios usó esta corporación, y esa es la razón por la cual hoy día soy un pastor ordenado y enseño de la palabra del Señor. Bien, ando con dos hermanos, con el hermano Luis y con Santi, fieles escuderos. Gracias al Señor no pudieron estar, bueno, otros hermanos querían venir, pero no pudieron porque tenemos un grupo de crecimiento en la ciudad de Los Muermos. Entonces hoy día ellos hacen culto una vez al mes porque los otros días se reúnen en una casa. Y, y claro, los hermanos van de Puerto Montt y está predicando mi esposa allá. Y así que solamente los hermanos que están aquí vinieron conmigo. Gracias al Señor por esto y yo no sé si realmente ustedes ven bien. Yo tengo problemas de lejos, de corto y de medio. Así que yo no soy un buen indicador para decir que se ve bien. Pero las personas que no usan lentes, ¿pueden ver bien? ¿Atrás? ¿Sí? ¿Ven bien? Ok, si no, para ver si le pedimos a los hermanos que lo agranden un poquito. Si no, lo dejamos ahí, mejor no intervengamos, no se nos vaya a meter alguna prueba tecnológica. Ok, el pastor Tobar me llamó porque me dijo que quería tratar con la iglesia el tema de los derechos y deberes, y yo puse entre medio obligaciones en la iglesia. Y yo dije, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Eh, para los que, bueno, el apóstol Pablo le dice a los colosenses en el Colosenses capítulo 3, verso 16, que la palabra de Dios habite o more abundantemente entre ustedes. Ese habitar ahí es la palabra tabernaculizar. Es como cuando el apóstol Juan dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, o sea, tabernaculizó entre nosotros. Es decir, el, el, el pastor Enrique se va a acordar, ¿no es cierto? Es como cuando el tabernáculo en el desierto era el centro de toda la actividad del pueblo del Señor. Mira qué interesante la importancia de la palabra del Señor, ¿no? Yo siempre saco este ejemplo porque yo fui metodista pentecostal. A veces los hermanos antiguos, no ustedes, pero otros hermanos antiguos, le pasaban la Biblia a los niños para que le sacaran las hojas, para que lo rayaran. No. Que la palabra de Dios more, habite, que tabernaculice, que sea el centro de toda tu vida, de toda tu familia y de toda tu actividad. Así que dije, ¿de dónde voy a sacar los derechos y obligaciones de la organización metodista pentecostal? No me acuerdo. Honestamente no me acuerdo de 2007 ahora. Entonces dije yo, en la palabra del Señor está todo. Bien, sí que me quiero tomar unos minutos para poder presentar a ustedes. Quiero decirles, sí, que por supuesto que esto no es un detalle tan finito. Es posible que alguien diga después, pero el pastor no habló de tal cosa, no habló de lo otro. No, porque tal vez tendríamos que tener un día completo y aún así tal vez sería poco. Así que permítanme por favor avanzar, y yo siempre todo lo que yo hago, siempre he entendido que tenemos que establecer las bases bíblicas de lo que vamos a hablar.
Uno escucha de pronto, bueno, pero ¿y por qué dices eso? Porque, bueno, allá en la iglesia dicen así. ¿Y por qué en la iglesia dicen así? No, porque dicen que en la Biblia sale. No, esa conducta nuestra está indicando de que no tenemos mucho fundamento. Mira, no, yo quiero hacer lo contrario. Quiero decirle a ustedes que creo que tienen gente de base bíblica, que esto que voy a decir tiene las siguientes bases. ¿De dónde entonces vienen los derechos que ustedes tienen y las responsabilidades que ustedes tienen dentro de la iglesia? ¿De dónde vendrán? Bueno, Romanos capítulo 3, verso 10 al verso 12, el apóstol le dice a los hermanos de Roma eh, lo siguiente: como está escrito, siempre en nosotros tiene que existir esta seguridad. Yo no puedo decir algo que no está escrito. Y si no estoy seguro, no digo parece que diga la Biblia, dice la Biblia, porque la gente que no conoce al Señor dice parece que estos no saben mucho de su libro. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. Y quiero decir una cosa. En la iglesia de Roma había dos grandes grupos. Un grupo que más o menos era un 40% de judíos que vivían allá en Roma. Era la minoría. Y la gran mayoría, un 60%, dicen los estudiosos, normalmente eran gentiles. Pero los judíos se sentían más importantes que los demás, más importantes que los gentiles, porque decían: nosotros tenemos la ley. Y los hermanos gentiles decían: nosotros somos gente que no tiene ley, así que somos más importantes que los judíos. Entonces llegó el apóstol, tuvo que poner orden en la casa, porque no se amaban los hermanos, porque habían rivalidades importantes. Entonces le escribió: no hay justo ni aún uno. ¿Se fija? ¿Se entiende? O sea, los que se creen mejores porque tienen ley y los que se creen mejores porque no tienen ley, queremos decirle que ustedes no merecían nada. ¿Va entendiendo? Perfecto. No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Punto seguido. Todos se apartaron a una. Fueron hechos inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Y dicen que la iglesia de Roma era grande. Esto tiene que haber sonado como cuando se nos destemplan los dientes, ¿no? ¿Alguien ha comido algo alguna vez cuando se destemplan los dientes? Esto tiene que haber sonado, pero o sea, no sé cómo a tomar, no sé, dicen que chupar clavo oxidado es fome, pero yo no lo he hecho nunca, o no lo haga. No lo haga, no, pero dicen que es muy extraño, suena extraño. Que bueno, tengo aquí también para mirar. Ok, ¿se va entendiendo? Si dice cuando no me entienda, dígame para que me baje ya, por favor. Dice, sigo con la base bíblica, estoy estableciendo la base bíblica de todo lo que diré hoy. Está en Efesios capítulo 2, verso 1 y verso 3. En cuanto a ustedes, mira, a ver, no sé si te has fijado, pero el apóstol Pablo normalmente en sus cartas no deja a nadie muy bien. Salvo en algunas cartas dice: bueno, hermanos, como los tesalonicenses, en todas partes se habla muy bien de ustedes y de la fe que tienen. Y después le dice: ustedes tienen dos grandes problemas, el alcohol y el sexo. El apóstol Pablo como que no era, o sea, honestamente muchos hoy día en este mundo posmoderno dirían: me voy de esta iglesia, donde el pastor hubiera sido el apóstol Pablo, porque aquí no hay amor. Pero mira lo que le dice a los hermanos de Efesios. Me hubiera encantado poder darle más contexto, pero el tiempo me apremia. En cuanto a ustedes, redoble de tambores, estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo. Vivimos entre ellos en las pasiones de nuestra carne y por naturaleza, escuche bien, esto debemos recordarlo de tanto en tanto cuando adoremos al Señor. Éramos no hijos de Dios, éramos hijos de ira. La ira de Dios tenía que caer sobre nosotros. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque vamos a hablar de derechos y obligaciones, de derechos y responsabilidades. Porque cada vez que digamos: pastor, yo tengo derecho en esta iglesia, nos recordemos de estas palabras. ¿Quiénes éramos sin el Señor Jesucristo? ¿Qué éramos? Hijos de... ¿Qué es la ira? A ver. Que te voy a explicar lo que es la ira. Un día
el Señor Jesucristo, viendo que tú y yo, nuestra deuda era demasiado grande, se sube a la cruz y carga con todos los pecados de la humanidad. La ira de Dios, que dice la Escritura que debía caer sobre ti y sobre mí, cayó sobre él. Y sus manos fueron clavadas, no con clavo de clavo de 2,5, no. Clavados, sus pies, porque usted tiene que entender que para que pueda quedar firme, los clavos tenían que ser de una dimensión importante. Entonces, los pies y las manos atravesadas, y cuando ya se dieron cuenta que era tarde y que iba a cambiar al otro día, y los judíos reclamaron para que muriera rápido, porque el otro día, el día de la Pascua, entonces no querían pasar con un muerto mandado a matar por ellos mismos. Entonces pidieron que apuraran la muerte y le tiraron una lanza en el costado. Querido, ¿quién ha oído hablar de la corona de espinas? ¿Sí? La corona de espinas, las espinas que existían en ese tiempo eran espinas de aproximadamente el tamaño de un clavo de 2,5 pulgadas. Eso encajado en el cuero cabelludo. El Señor Jesucristo murió de dolor, murió de anemia, murió de angustia, de un dolor impresionante. Qué terrible, ¿no? Ese era el dolor que tú y yo teníamos que pagar porque éramos dignos de la ira y no dignos de misericordia. Y digo esto porque estoy estableciendo las bases, sobre todo para cuando nosotros decimos, yo tengo derechos en esta iglesia. Es interesante lo que dice la Escritura, pero estoy solamente en la parte de la base. Cuando usted construye, ¿qué construye primero? La base, el cimiento. Efesios 2, 4, 5, a estos mismos hermanos de la iglesia de Éfeso, el apóstol Pablo le dice, pero Dios, que es rico en misericordia, ¿ve? Con su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente por Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Sabe lo que es ser salvo por gracia? Por favor. Alguien te hizo un favor. Piensa tú que tenías una deuda en el banco que no podías pagar, no podías dormir de día y de noche, llegaban las cobranzas, te llamaban por teléfono y tú dices, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Te van a meter preso? ¿Vas a tener que pagar con cárcel? Etcétera. No tienes terrenos como para poder embargar. Y llega alguien y dice, yo te voy a hacer un favor y te voy a pagar, pero me tienes que devolver. Lo bueno de la gracia, el favor de Cristo, es que hay algo que a veces la iglesia le cuesta no pagar, le cuesta devolverle a Dios, y es gratitud, es amor. A veces en la iglesia los hermanos hay que traerlos con programas y con comida para que vengan, si no, no pasa nada. No quieren venir, no, estoy ocupado. Se olvida, la iglesia se olvida del gran favor del Señor. Quiero que repita conmigo, por gracia, yo soy salvo. Fantástico, fantástico. Sigo con el fundamento. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 12, y quiero que los que están anotando vean que de aquí vienen los derechos que tenemos. Escuche bien, de aquí vienen los derechos que tenemos. Dice el apóstol Juan en capítulo 1 de su Evangelio, verso 12, pero a todos los que le recibieron la palabra de Dios. A los que creen en su nombre les dio potestad, y esa palabra traducida del griego ahí es derecho. Les dio el derecho de ser hijos de Dios. ¿Te fijas qué impresionante? Pasamos de ser merecedores de la ira y ahora pasamos a tener el derecho de hijo de Dios. ¿Por qué tu hijo entra al refri y se lo come todo? Porque tiene... Déjale a tus hermanitos. Nosotros vivimos en una etapa con mi mamá que de la década del 80 muy compleja, y yo tenía derecho en casa porque era hijo legítimo. Bueno, eso dice mi mamá, que era hijo legítimo. No sé. Y yo me lo comía todo, ¿ya? Y mi mamá decía, déjale a tus hermanitas. Pero ¿qué ocurría? Teníamos
derecho. Ok, entonces a todos los que recibieron la palabra del Señor, todos los que creen en su nombre, les dio ¿qué cosa? Potestad, les dio derecho de ser llamados hijos de Dios. Esa es la razón por la cual el propio apóstol Juan en el capítulo 3, en su primera carta dice, oh, mirad cuán amor nos ha dado el Padre, que ahora podamos ser llamados hijos de Dios. Quiero entonces que vamos entendiendo. Cualquier derecho que tengas en la iglesia es porque eres por gracia, por favor, un hijo y una hija del Señor. ¿Te parece que eso es descansador? Porque antes dijimos que éramos merecedores de ira, ¿se acuerdan? Antes dijimos que no había ni un justo, no había ni solo uno. Antes dijimos que todos nos apartábamos como ovejas descarriadas, ¿se acuerdan o no? Y ahora la palabra nos dice, sí, pero Él pagó el precio. Así que ahora tú tienes derecho de ser llamado un hijo de Dios. Vamos a pedirle a los hermanos nomás que se acomoden. Adelante hay espacio y acá aparece también. Si adelante hay espacio, por favor, pase nomás. Ya. Adelante hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 y acá hay como 10. Los hermanos ancianitos de nuestra iglesia decían, cuando vayas a la casa del Señor, acércate más para oír mejor. Bienvenidos los hermanos. Bien, ahora sí. Entonces vamos a continuar adelante. Ya estoy cerrando el tema de poner las bases de lo que quiero decirle. Miren lo que dice la primera de Juan capítulo 3, verso 1. Miren cuán grande amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Por qué podemos ser llamados hijos de Dios? Porque tenemos derecho. Así como el chico, el hijo tuyo que es legítimo y entra a la casa y abre el refri y se lo come todo. Yo era chico y viví grandes etapas con mi abuelo, mi abuelita, y aquí está la tía. Y ella puede decir que es verdad. Yo no era ni hijo, pero tenía derecho a abrir el refri. Y comía. Bien, vamos adelante. ¿Te parece? Bien, vamos. Quiero que hablemos de los derechos que tenemos. Ahora, escuche bien. Ya sabemos que los derechos los tenemos en Cristo. Nuestros derechos no, escuche bien, escuche, porque esto a veces, a ver, este es un paradigma, una fortaleza mental que tenemos que derribar. A veces la gente dice, yo llevo 30 años en el Evangelio y yo tengo derecho en esta iglesia. Otra gente dice, yo fui fundador de esta iglesia, así que yo tengo derechos. Hasta aquí, en una pasada rápida, hemos dicho que todos nuestros derechos están en Cristo. Por gracia sois salvos. Por gracia, por favor. Él nos hizo un favor grande. Esa palabra cuando dice, ¿no es cierto?, que el Señor crucificó, clavó en la cruz todos los decretos que nos eran contrarios. La traducción del griego al español es la siguiente. Él pagó la deuda, escucha bien, el certificado de la deuda que decía que nosotros teníamos una deuda que no podíamos pagar. Y después el pasaje, y lo que viene siguiente es maravilloso, porque dice que los exhibió públicamente. Y la traducción del griego ahí es la siguiente. Es impresionante, me encanta este pasaje, porque ¿sabe lo que era exhibir? ¿Sabe cuál era el significado de exhibir? Cuando un ejército le ganaba a otro ejército y tomaban rehenes, y a los rehenes los pasaban encadenados y los pasaban por todas las calles de la ciudad, y toda la gente vitoreaba a los vencedores y abuchaba a los derrotados. Eso significa entonces, querido, estimado hermano y hermana, que los derechos que tú tienes hoy fue porque el Señor pagó tu deuda. Y todos los que estaban en tu contra fueron avergonzados en la victoria de Cristo en la cruz. Así que nuestros derechos son en
Muy bien. Ya no somos hijos de ira, entonces ahora gozamos de los derechos de hijos de Dios y yo muchas veces disfruto de esos derechos. Yo los insto en oración y en adoración recordarse de esto. Recuerda, Señor, yo tengo derechos de hijo. Yo tengo derechos, Señor, y yo disfruto de ti. Ahora vengo como un hijo delante de ti, no vengo como un súbdito. Yo vengo como aquel a quien tú le diste vida. Querido, entonces ya no estamos, ¿y qué derechos tienes? Ahora ya no estamos lejos ni enemistados con Dios, sino que estamos en amistad y gozando de su cercanía y comunión. Nada, dice el apóstol Pablo, nos apartará del amor de... Claro, y ahí hay un concepto errado. Por 50 años creí en mi vida, 50, ahora tengo 45, imagínate. Por 50 años yo decía, porque la verdad es que no importa lo que diga, porque yo nunca me voy a apartar de Cristo, porque la palabra dice, nada nos apartará del amor de Dios en Cristo Jesús. Querido, es al revés. Yo me puedo equivocar. ¿Cuánta gente ha andado contigo en el camino y que ha quedado en el camino? Gente que era importante en la iglesia, gente que sirvió contigo, compañeros de lucha que hoy día están están en el mundo de vuelta. Entonces falló la palabra ahí porque nada me apartará. O sea, yo no me apartaré. No. Lo que significa ahí es, Él te ama tanto, te ama tanto, te ama tanto que como tú eres su salvador, nunca permitirá que su amor te falte. Yo no sé si alguno de ustedes, como yo, han andado mal alguna vez en la vida. No sé si ha sentido, aleluya. Yo no sé si has sentido el amor del Señor aún andando mal. Aleluya. Porque nada, esto es un derecho precioso, es un derecho. Disfrútalo, gózalo. Nada te apartará del amor que Dios te tiene a ti. Ni lo alto, ni lo bajo, ni lo ancho, ni lo profundo, ni cosas de esta vida, ni ángeles, ni potestades. Y por eso que a los demonios no hay que darle mucha bola, hermano. Porque aunque los demonios son reales, aunque los demonios funcionan en contra de la iglesia, dice la Escritura que ni potestades te apartarán del amor que Él te tiene a ti. Yo de ti le lavaría al Señor, pero bueno, de pronto acordémonos que estamos en una iglesia pentecostal. ¿Sí? Tenemos entonces, ¿qué derecho también tenemos? El derecho a recibir la herencia de hijos de parte de Dios. Eso está en Efesios 1:11. ¿Y cuál es la herencia? Vuelvo a insistir, por muchos años yo creí que la herencia eran las calles de oro y bien, ok, las puertas de perla, el mar de cristal, y los hermanos nos decían allá arriba, hermanos, ustedes andarán chuteando el oro, decía, un hermano gordito, grande, chutearán el oro, hermano. Y yo decía, yo quiero llegar allá, porque acá no tengo ni siquiera una cadenita, decía yo. No. Efesios 1:11 dice que la herencia de la cual tú y yo somos herederos y coherederos con Cristo es la vida eterna. ¿Será posible pagarla? No. Ese es el mayor tesoro que tiene. Así que abrázate a la vida eterna. Es tu herencia. Yo tengo una herencia en los cielos. ¿Tenemos derecho a qué más? Tenemos derecho de portar en nosotros el sello del Espíritu de la promesa. Efesios 1:13. A ver, esto fue un enigma para mí. Yo quiero serle honesto, esto fue un enigma para mí porque el Señor puso el sello del Espíritu. Y los hermanos que predicaban me decían, ¿y usted tiene el sello? Y yo decía, amén. ¿Pero qué significa esto? ¿De qué se trata tener el sello del Espíritu en nosotros? ¿De qué? A ver, seamos más prácticos porque nosotros somos prácticos. ¿Para qué me sirve? ¿Sí? Ok, significa esto, está sacado siempre, nunca hay que olvidarse del contexto judeo-cristiano. Toda la escritura fue escrita en un mundo, sobre todo en el Nuevo Testamento, que la cultura era judeo-cristiana. ¿A qué se refiere el sello? El sello cuando se escribió, esto era el sello del rey. Yo no sé si usted ha visto una película, a mí me encantan las películas de historia del rey Arturo, no del Arturo Vidal, no, del rey Arturo y los señores de la mesa redonda. A mí me gusta, por ejemplo, la historia del Imperio Romano porque me permite entender a Cristo y al cristianismo. Me encanta el tema del emperador
del emperador griego, ¿no es cierto?, que derrotó al Imperio Romano, o que fue derrotado por el Imperio Romano, perdón, si hay profesores de historia me va a reprobar. Y, y, y todos ellos, y salen en las películas, van a escribir una carta, ¿sí? Y derriten un producto para cerrar la carta, y con su anillo, voy a sacarme el anillo, ponen con el escudo del reino y sellan la carta. Nadie puede abrir esa carta sin permiso del rey. Escuche bien, nadie puede tocar la carta sin permiso del rey. Nadie. Eso significa, ¿qué significa esto entonces para mí? Que tú tienes el sello del rey en ti. Por eso digo, nosotros tenemos que adorar a Dios, estar conscientes del infierno, saber que los demonios existen, pero debemos entender que dentro de nosotros está el sello de propiedad del Señor Jesucristo. Déjeme decírselo de una forma más sencilla, más sencilla. Hay un mundo espiritual que es tan real como el mundo físico, como el mundo material. Y en ese mundo real hay una realidad, y es que cuando tú pasas en el reino espiritual, hay aquí, así como hecho en China, como hecho en Estados Unidos, como de propiedad del Estado, una marca, un sello que dice propiedad de Jesucristo. Y eso me anima, porque me ha tocado luchar con el infierno. Y me ha tocado luchar con mis propios infiernos, para ser bastante honesto. Y eso me ha servido. Porque lo que es de propiedad del rey, nadie lo puede tocar. Nadie. Den un aplauso al rey, solo al rey, solo al rey. Disfrute de sus derechos. Insisto, las personas que vienen llegando, ¿pueden ver bien arriba? Más o menos. Ya, súper. Tenemos derecho a qué más. Tenemos derecho a predicar el Evangelio de Cristo. Los ángeles no pueden, anhelarían, no pueden hacerlo. Tú puedes. Tenemos derecho a sacar a los demonios de las personas en el nombre de Cristo, porque acuérdate de la propiedad de Jesucristo. Tenemos derecho a orar por los enfermos, entre otros muchos derechos. Marcos 16, del 15 al 18. Van a haber algunos pasajes que yo voy a pedir que los lean, y este podría ser uno de ellos. Marcos 16, 15, 18, para que tú entiendas qué es lo que tienes que hacer. ¿Por qué no lo hacemos? Bueno, no sé por qué. Tienes que hacerlo, porque es tu derecho a hacerlo. Vamos, rápido. Marcos. El alguien que lo lea con voz de mujer o con voz de hombre. Rápido. Marcos 16, 15 al 18. Dele, hermano, dele, fuerte. Amén. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, hermano. Tienes derecho, querido, a predicar el Evangelio. Tienes derecho a sacar demonios de las personas. Tienes derecho a orar por los enfermos. Tienes derecho. La pregunta es, ¿lo estamos haciendo? Nosotros tenemos un concepto, querido, que no está tan bien, y que todo lo que sea paradigma o una fortaleza mental tiene que quedar derribado en nombre de Jesús. Que predique el pastor. El pastor tiene que predicar, y claro que lo hace. Y que prediquen los oficiales. Y la gente cree que la predicación es dos cosas, cuando se predica aquí y cuando se predica en la calle. Yo no sé si todavía se predica en la calle. ¿Sí? Bueno, la verdad que eso no fue lo que dijo el Señor Jesucristo. Bueno, está bien, todo lo que es predicación está bien. En Mateo 28, 20, y eso lo puedo anotar al lado, no quiero que lo lea, dice, y vayan y prediquen el Evangelio de Cristo por todas las naciones, ¿cierto? Toda potestad me es dada, por lo tanto, id y anunciad el Evangelio a todas las naciones. Como el libro del Nuevo Testamento fue escrito en griego, la traducción literal del griego es así.
Producto de que yo ya vencí el infierno, la muerte, les devolví la autoridad. Ahora tienen toda la autoridad, tienen mi sello para que vayan, y escuche bien, mientras hacen sus labores domésticas, mientras van por el camino, mientras viven su vida normal y cotidiana, vayan y prediquen el Evangelio. No, yo no puedo predicar el Evangelio en la calle porque eso es el mundo. No, la tierra es de Dios. La tierra es de Dios. No, yo no puedo predicar el Evangelio porque en el colegio lo prohíben. Bueno, predícalo con tus actos, pero predica. En el avión te lo prohíben, predícale a tu asiento, al que va al lado. En el bus te lo prohíben, predícale al que va al lado, porque no es solamente cuando vas a la calle a cantar, ven a él, pecador, y vaya que lo hicimos. Y vaya que lo hicimos. Es cuando hacemos nuestras labores cotidianas. Tienes derecho a eso. Ya, pero me voy adelante porque chuta, ya llevo media hora. Yo soy bueno para hablar. Bien, los derechos en la iglesia. Bien, yo tengo derecho. ¿Escuchaba eso usted? Yo tengo derecho. Querido, una de las cosas que a mí me hizo, no tan bien, pero gracias a Dios me sanó, es que en la iglesia decía, ¿usted por qué va a hablar si usted es pastorcito nuevo? Dice, pero a ver, pero ¿cómo pastorcito nuevo? Ya, está bien, soy nuevo, pero ¿y el llamado no es el mismo? ¿Y la unción del Espíritu no es la misma? Entonces existe una tendencia a como que el que tiene más años tiene más derechos. Claro, esto es como, a veces creemos que esto es militarizado. Antigüedad constituye, y la Escritura no nos dice eso. El derecho de la iglesia, pero sin responsabilidades, no, querido. Esto es un grave error. Yo no tengo derechos por tener años. Alguien me dijo un día, si usted hubiera quedado acá, pastor, ya sería presbítero, me decía. Y claro, pero de eso no se trata ser pastor, de eso no se trata ser cristiano. Bien, yo tengo derecho a la iglesia, por supuesto, ya he estado contando algunos derechos, pero entonces son sin responsabilidades y eso es a lo que me quiero referir ahora y espero que pueda terminar. De todas formas, después hay otra presentación. La iglesia, querido, es el cuerpo de Cristo y miembro. Esto es muy poderoso. No sé si usted sabía que ustedes son miembros entre ustedes, porque somos miembros de la iglesia, somos miembros de la iglesia. ¿Quién es iglesia? Esto es el templo, este es el edificio, este es el santuario. Usted es la iglesia. Eso cuando se queda en la casa, la iglesia está acá, no está en la casa. Aleluya. Ya se puso pesado este pastorcito nuevo. Ya no soy tan nuevo. No, ya no soy, tengo derecho. Querido, la iglesia es el cuerpo de Cristo y somos miembros los unos de los otros. De lo que estoy diciendo aquí, que voy a abrir, por supuesto, con un poco más de profundidad, es que somos responsables los unos de los otros. Yo creo, hermanos, que la iglesia de pronto, no toda es como Caín. Y yo sé que usted se va a poner pesado. Sí, va a decir, este pastor se puso pesado. Yo creo que la iglesia a veces es como Caín. Caín, ¿dónde está tu hermano? Sí, ¿qué? ¿Soy yo acaso el que tiene que cuidar a mi hermano? La respuesta es sí. Pero para eso está el pastor. No, el pastor está para eso y para otras muchas cosas. Porque la escritura no dice, los hermanos son solamente miembros del pastor. No, son miembros los unos de los otros. Son de los unos de los otros. Entonces la pregunta es, ¿dónde está tu hermano? A mí me llegaban a preguntar, pastor, ¿y dónde estará el hermanito tanto que no viene? Yo sabía lo que había debajo. Sí, ¿por qué no ha ido a verlo usted? Oiga, pastor, ¿y qué será de esta familia tanto y tanto tiempo que no los vemos? Hasta que tuve que decirle a la gente, ¿los echa de menos? Sí, pues pastor, vaya. Pastorcito, ¿usted lo ha llamado? Sí, pero tal vez está esperando una llamada de usted. Discúlpeme, no puedo dejar de ser pastor porque la verdad, a mí no me hicieron pastor. Yo por gracia tengo un llamado.
Así que gloria a Dios por los pastores que están acá. Así que fueron llamados, queridos, fueron llamados, tienen esta gracia. Compórtense como pastores nomás. Y esto hace entonces que todo derecho en la iglesia esté indisolublemente ligado a responsabilidades. De aquí para adelante no vamos a poder decir yo tengo derecho, porque la gente que vino aquí va a decir, pero también tiene responsabilidades. Bien, vamos adelante. Tenemos el derecho a ser consolados en la iglesia cuando sufrimos. ¿Tenemos el derecho? Sí, porque somos miembros los unos de los otros. Tenemos derecho a ser consolados en la iglesia cuando sufrimos, pero eso de inmediato lleva consigo una responsabilidad. ¿Cuál? Pero también somos responsables de consolar a otros. ¿Quién ha escuchado ese mensaje o ha leído esa palabra de que el Señor Jesucristo le lavó los pies a los discípulos? ¿Lo escucharon, verdad? Derechos y responsabilidades. Ellos tenían el derecho, no sé, pero el Señor se los asignó. Y me gusta mucho porque esta parte nunca se predica. Le dice, vuelve, ¿cierto? Saca, deja la toalla y se sienta a la mesa. Y dice, la historia es más larga y más profunda, sin duda, pero déjenme solamente señalar esto. Ustedes dicen que soy maestro y señora, ¿la verdad? Y miren lo que dice el Señor, dice, y tienen razón, porque lo soy. Entonces, si yo, que ustedes dicen que soy su maestro y señor, hizo estas cosas, vayan y ustedes hagan lo mismo los unos con los otros. Querido, yo tengo derecho en esta iglesia que cuando yo esté triste la iglesia me acoja. Sí, correcto, pero esas mismas personas, cuando Dios ya las bendiga y las reconforte, también tienen el derecho, la responsabilidad de hacer lo mismo con otros. Bien, otro derecho. ¿Tenemos derecho a que la iglesia ore por nosotros en nuestras necesidades? Sí. Y honestamente en mi oración de madrugada yo tengo más oración por la gente que por mí mismo y que por mi familia, honestamente. A veces yo digo, ya Señor, hoy día no voy a orar, es por esta lista, ahora voy a orar por mi familia, voy a orar por mí, porque no caiga en pecado, porque no te defraude, porque la gente no se burle de tu evangelio por mi causa. Querido, tenemos el derecho a que la iglesia ore por nosotros en nuestras necesidades. Pero a la vez, ese derecho hace que tú tengas una responsabilidad de orar también por nuestros hermanos que lo requieren. Santiago 5:16. Ese pasaje de Santiago 5:16 está en otro contexto, pero sí sirve para esto. Bien, yo no sé por qué, hermano, pero la gente que siempre pide oración, nunca ora y ora por otros. Yo no sé quién les enseñó el evangelio. De verdad. Pastor, mire, yo estuve ayudando a plantar una iglesia en Ecuador por 2 años. Una hermana, terminábamos el culto por Zoom, yo discipulaba solamente. Sí, quiero que oren por mí porque estoy enfermita, listo, todo orando por él. Al otro culto, quiero que oren por mi cuñado que viene viajando por la carretera. Ya. Pero después era todo el tiempo. Así que tuve la posibilidad de viajar a Ecuador 2 veces y la segunda vez a enseñar como estoy ahora enseñando acá. Y tuve que enseñar, hermano. Porque la iglesia se corrige por la Escritura. Porque es Cristo el que tiene que corregir su iglesia a través de su palabra. Bien. Entonces, eres responsable, tienes derecho a que la gente cuando tú estés necesitado, triste, te acoja, sí, pero tú también eres responsable de orar también por nuestros hermanos que lo requieren. En tu lista de oración de todos los días, ¿cuántos hermanos de la iglesia están incluidos? Mentalmente. Bien, seguimos. Tienes derecho, escucha bien, a que el pastor predique y enseñe, llevándote como buen pastor a lugares de delicados pastos y junto a aguas de reposo. Salmo 23, versos 1 y 2. Y tienes derecho. ¿Por qué? Porque eres un hijo de Dios. Y la palabra que se predica es de Jesucristo, tu Salvador. Tú le perteneces a Cristo. Así como tú le perteneces a Cristo, el pastor sabe que tiene que nutrir, alimentar
a las ovejitas que no son de nosotras, no son de nosotros, sino son de Cristo. Sí, querido, tienes derecho a sentarte y que te prediquen una palabra que bendiga tu vida, tienes derecho. O sea, te tiene que un pastor llevar a lugares de delicados pastos y junto a aguas de reposo. Bien, pero eso tiene una responsabilidad también. Bueno, el pastor tiene, sí, después voy a ver la contraparte. El pastor tiene la responsabilidad también, para los que somos pastores aquí, de estar plantado junto a corrientes de agua, que da fruto de su tiempo y su hoja no. Yo te voy a ser honesto y por eso que tiene, cuando dice la Escritura, oren los unos por los otros, ora mucho por tu pastor. ¿Quién aquí tiene problemas matrimoniales alguna vez? No, no levante la mano, no quiero que se avergüence. Pero son reales, ¿verdad? A veces como que dan ganas las mujeres de cambiar al viejo. O sea, el refrigerador nuevo por uno viejo, ¿no? Nosotros no. Somos tan malos que... Ok, querido, ¿sabe que nosotros los pastores también tenemos problemas matrimoniales? Y la gente dice, no, mi pastorcito no, pues es un santo. Si usted le está para atrás, están las alitas. Querido, si yo fuera un santo, si el pastor Joel fuera un santo, si el pastor Enrique fuera un santo, estaría en el cielo adorando al Señor por siglos de siglos de siglos. Si somos seres humanos. El pastor tiene la responsabilidad de estar plantado junto a corrientes de agua que da fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y quiero decirte que hay momentos en la vida de un pastor en que pareciera ser que las hojas se caen, pues querido. Sí, te lo tengo que decir. Y es tan triste cuando definitivamente no solamente cae la hoja, sino que también cae el árbol. Así que ora mucho por tu pastor. Mucho. Para financiar este trabajo, de mantenerte a ti, ¿no es cierto?, llevándote siempre a lugares delicados, pastos, junto a aguas de reposo, para financiar este trabajo, el pastor tiene derecho. Sí, porque si en una iglesia solo tienen derecho los hermanos, estamos fritos. Entonces, el pastor tiene derecho a ser también financiado por la iglesia. ¿Qué hacemos? Y dice 1 Corintios 9, 13 y 14, le voy a pedir a alguien que lo lea, y mientras lo encuentra le voy a decir una cosa. La gente, para no diezmar y no ofrendar, dice lo siguiente: el diezmo es del Antiguo Testamento, eso es ley y ya nosotros no estamos bajo la ley. Te tengo dos noticias no muy buenas para tu perspectiva. Número uno, Abraham le dio los diezmos a Melquisedec antes de la ley. Y quiero decirte además que Jacob dijo, Señor, si me va bien. No era fácil que le fuera bien, había engañado a su papá, su hermano lo venía persiguiendo. Si me va bien en esto, ¿qué voy a hacer, Señor? De todo lo que gane el diezmo apartaré para ti. Bien, entonces, en ley, pues claro, Dios tuvo que establecer la ley, digámoslo de esta forma, obligatoria, porque ellos estuvieron 400 años en Egipto y nunca sabían adorar al Señor. Eran incluso hasta allá politeístas. Adoraban incluso a otros dioses. Así que para que aprendan a adorar, Dios tuvo que obligarles, pero Dios nunca quiso que esto fuera obligatorio. Dios quiso siempre que fuera como Abraham. Y esto me gusta mucho, querido. Fue una guerra, una batalla, él trae los recursos, muchos recursos, y trae todos los cautivos. Y el rey de Sodoma, yo me lo veo ahí, ¿no es cierto? Imagino caminando, ya le dice, qué bueno que me trajiste la gente. Le dice, quédate tú, tráeme la gente, pero quédate tú con todo lo que ganaste. Y aquí es muy interesante. Y él dice, no. Porque él no quiere que la gente escuche bien. Él no quiere que la gente diga, el rey de Sodoma bendijo a Abraham. Yo quiero que la gente diga que mi bendición viene del Señor. Así que vio ahí, no estaba el Señor, pues pastor, claro, pues si ahí tampoco está el Señor físicamente, está tu pastor. Allá estaba Melquisedec. Entonces tomó, y sí, un pastor predicando de diezmo que como que es raro, ¿no? Pero alguien lo tiene que decir. Entonces llega y agarra todo, le dice, y se lo entrega ¿a quién? A Melquisedec. ¿Había ley? No. ¿Lo obligó a alguien? No. Por una razón simple, querido, que esto no quiero que no se te olvide nunca. Puede olvidarse, si se te olvida mi nombre y de dónde soy, da lo mismo.
que nunca te tienes que olvidar es que Abraham pensó así desde la perspectiva del texto bíblico. Yo no quiero que la gente diga que me bendijo el rey perverso de una nación perversa. Yo quiero que la gente diga que todo lo que tengo, que todo lo que soy, viene del Dios Altísimo, del Todopoderoso. 1 Corintios 9, 13 y 14, porque la gente dice, esto ya no es del Nuevo Testamento. Aquí está el apóstol Pablo hablándole a la iglesia de Corinto. ¿Quién tiene? ¿Lo tienes tú, hermano? Ponte de pie mientras doy esta introducción. Espérame un ratito. Los hermanos, mira, ¿quién plantó la iglesia de Corintios? Pablo. ¿Qué hizo para mantener la iglesia? Construyó carpa. Y los hermanos no querían financiarlo, a pesar de que él había plantado, había sacado todo. Es más, querido. Quebró su empresa. Si de dónde iba a salir tanto dinero para mantener tanta gente. Así que viene de allá, ¿no es cierto? Lucas, viene de allá, Timoteo viene de Macedonia y traen una cantidad impresionante de dinero, de ofrenda de los hermanos macedonios, porque los hermanos macedonios no estaban obligados. Ellos sabían que su prosperidad venía así que tenían que darle a Dios. Le trajeron dinero y ahí él deja de trabajar para dedicarse a la obra. ¿Y sabe lo que pasó después que se dedicó a la obra al 100%? La obra creció más que nunca antes. Dicho eso, esto es lo que le dice el apóstol a estos hermanos bien apretados de mano. Así también ordenó ¿quién? El Señor, no la ley. Que los que predican el Evangelio vivan de él. Para eso hay que predicar el Evangelio. Hay que hacer la obra de pastor. Pero la iglesia también tiene derecho a ser edificada, querido. Así como usted paga el diezmo, o da el diezmo, o entrega el diezmo, tiene a la vez derecho, la responsabilidad de edificar a otros. Recibes la palabra de tu pastor y después tienes el derecho de edificar a otros. Porque somos miembros los unos de los... Yo quisiera que usted fuera práctico, sea doméstico de la fe. Saliendo de aquí usted dijera, ¿quién no ha venido? Lo voy a llamar. ¿Quién no está asistiendo a la iglesia? Lo voy a ir a ver. Yo sé de alguien que no quiere recibir a nadie, pero yo no está adorando, me voy a poner a orar y a orar y a orar hasta que el Señor lo restaure. Porque si tú vienes a este estudio bíblico y salimos igual, no pasa nada. No pasa nada, de verdad. Sigo adelante, por favor. ¿Tienes derecho, querido, a recibir ayuda material, económica, cuando vivas necesidad? Sí, pero esto te lleva también a una responsabilidad. ¿Por qué? Porque tienes la responsabilidad moral y ética de hacer lo mismo con los demás cuando tu situación cambie. Quiero ser bien claro en esto. Cuando comenzamos la obra del Señor, ese corazón que teníamos de querer hacer la obra, íbamos por las casas, llevábamos alimentos, llevábamos ropa. Alguien incluso, y mira el punto que llegamos. Alguien un día me dice, pastor, el hermano XX está de cumpleaños y no tiene nada, y le encantaría comer una torta. La gente ya sabía que el pastor iba y se ponía con todo. Así que le llevé una torta y el hermano, ¡oh! El Señor me respondió. Claro que el Señor le respondió. ¿Sabe que hubo gente que estuvo años sin trabajo, todos los meses, ofrenda y alimentos, ofrenda de alimentos, ofrenda y alimentos? Para el 18 de septiembre decía yo, como mi abuelo, pensaba en mi abuelo. Dios me dejó, no me habló mucho, pero me enseñó producto de las cosas que hacía. A ver, es 18 de septiembre, yo no puedo comerme un asado si los hermanos que no tienen trabajo. Así que íbamos y juntábamos dinero, comprábamos carnecita y le llevábamos a los hermanos. ¿Sabe qué? Ninguno de esos hermanos siguió el Evangelio de Cristo. Es triste. Porque seguramente no vinieron un día y no se pusieron aquí que les enseñen. Cuando alguien te ayuda, ese es un derecho porque somos la iglesia de Cristo. Pero eso también te lleva a ser responsable de hacer lo mismo cuando tu situación cambie. Yo creo que por eso algunos hermanos no vinieron también a acompañarme de nuestra iglesia. No, están en los muermos, ya lo dije, ¿no? Tienes derecho, querido, a dar tu opinión.
Sí. ¿Alguien se acuerda del primer gran problema de una iglesia llena del Espíritu en Hechos 3, 4, 5 tal vez? Llenos del Espíritu, y uno tiene esa sensación de que si está todo lleno del Espíritu no pasa nada, no hay ningún problema. Y la gente empezó a murmurar. Y el apóstol Pedro se lo pasaba, ¿no es cierto?, solamente dándole a las viudas judías, y a las viudas que no eran judías las tenía botadas. Sí, esos hermanos han existido siempre, incluso hermanos llenos del Espíritu entre comillas. Querido, ellos estaban dando su opinión. ¿Qué hace el apóstol Pedro? Le dice a los hermanos: hagan ustedes, elijan ustedes, busquen ustedes. Yo les voy a dar el target, yo les voy a dar el objetivo, yo les voy a decir, este es el perfil de cargo. Llenos del Espíritu. Llenos del Espíritu. Gente de buen testimonio. Gente de la que no anden hablando de nada de ellos. ¿Quién los eligió? La iglesia, no el apóstol Pedro. ¿Tienes derecho a dar tu opinión? Sí, siempre que seas un miembro de la iglesia. Si no eres miembro, te tienes que hacer miembro. ¿Qué significa, pastor, ser miembro de la iglesia? Aquí otro elemento que es necesario que también profundicemos un poquitito. Creemos que estar en un libro me hace miembro de la iglesia. Para los efectos legales sí, pero para los efectos eternos y del cielo no necesariamente. Una persona que es miembro de la iglesia es uno que se arrepintió de sus pecados, que ya no anda en las mismas cosas de antes. No, uno que abandonó la vida vieja y las viejas costumbres. Y número 3, uno que ya haya sido bautizado por el método que sea, pero que haya sido bautizado. ¿Por qué es tan importante el bautismo? Porque en el bautismo nosotros predicamos sin predicar. Con nuestro acto estamos diciendo, en Jesús, así como Jesucristo murió por nuestros pecados, yo ahora me uno a su muerte y dejo que el agua me inunde como sea, ¿no es cierto? Porque quiero morir a la vida vieja, quiero morir a las viejas costumbres, quiero morir a los enjuagues antiguos que tenía, esas cosas por debajo, quiero morir a eso. Y cuando ya dejen de tirarme agua, cuando me saquen del agua, lo que yo quiero es unirme a su resurrección, porque sé que yo no puedo cambiar, pero su poder está en la resurrección y Él me puede transformar. Ve que es importante bautizarse. Tienes derecho, querido, a dar opinión, siempre que seas un miembro de la... Listo. Pero también tienes responsabilidad de ser ejemplo en aquello que estás dando tu opinión. No, yo creo que aquí lo que había que hacer, dicen los hermanos, es tener un nuevo sistema de ofrenda. La pregunta: ¿das ofrenda? La gente dice, los pastores debieran construirle casas a la gente pobre porque de los diezmos. La pregunta es: ¿tú das diezmos? ¿Qué es lo que se estará haciendo con los alimentos que llegan al altar del Señor? ¿Tú das alimentos? Tiene la responsabilidad. Si vas a opinar, opina. Pero debes ser ejemplo en aquello que estás dando tu opinión. Querido, en la iglesia no puede haber opinología. Eso está para alfombra roja, ¿no es cierto? Para los programas de farándula de la televisión. Pero en la iglesia tenemos que ser gente seria. Porque lo que es el pecado nuestro que ofendió al Padre fue serio. Y porque la ofrenda que Cristo entregó en la cruz fue seria. Tienes el derecho a que no hagan chismes de ti en la iglesia. Tienes derecho. Tienes, querido. O sea, ahora, en la iglesia no debiera haber, y tal vez no lo hay, pero en la iglesia, tú como miembro de la iglesia tienes derecho a que no hagan chismes de ti. Pero tú tampoco tienes derecho a propagar los chismes. Levítico 19:16. Vamos, rápido. ¿Cómo es tu nombre, querido hermano? Se me olvida. Osvaldo, todo el trabajo de Osvaldo. No, pues, ya vamos. Quitémosle un poco la responsabilidad a Osvaldo, alguien que tenga una voz fuerte, firme. Yo diría los hermanos de nuestra iglesia, pero capaz que me equivoque. Una hermana igual puede ser rápido, se me está pasando la hora. Pues no me eche la culpa que me demoré. Vamos, el pastor Enrique. Levítico 19:16. Escuche bien, fuerte. No andarás chismeando, dice chismeando, querido. No andarás chismeando en medio de tu pueblo. No se te encuentre, ahí está.
No atentarás contra la vida de tu prójimo, pero ese es de otro pasaje, no. El Señor Jesucristo dijo, oíste que fue dicho no matarás, ¿se acuerdan? Pero el que le diga tonto, estúpido, o que ande hablando mal de su hermano, ya es culpable ante el tribunal. Las ofensas que hacemos a veces son verdaderos golpes de espada, dice el Proverbio 23. Está ahí, ¿verdad? ¿Todavía está ahí? No se vaya, no se vaya. No tienes derecho a generar conflictos o a generarle heridas al cuerpo de Cristo, no tienes derecho. Sino que tienes la responsabilidad de ser un pacificador. Mateo 5:9. Bienaventurados los pacificadores. Querido, podemos evitar heridas en el cuerpo. Podemos evitar heridas en el cuerpo. No depende de Cristo, no depende del Señor, no depende del Espíritu Santo. Hay mucha gente que dice, estoy esperando que el Señor me hable. ¿Sabe qué? Para no hacerle herida a la iglesia, no necesitamos que el Señor nos hable. Es más, pero hoy día mismo el Señor nos está hablando. Además, por el derecho de ser un hijo de Dios y miembro del cuerpo de Cristo, eres responsable por mantener la casa del Señor aseada y hermoseada. Yo les digo a los hermanos de la iglesia nuestra, ¿cómo estaba el baño hoy día? Estaba lindo, ¿verdad? Sí. Estaba aromatizado. Perfecto. ¿Cómo están las salas de clases de los niños? Todas ordenadas, todas con sus calefactores, con sus pizarras, con las personas trabajando. Sí. ¿Cómo está aquí calefacción? Querido, nos costó calefaccionar. Por fin conseguimos un sistema de la gente, aunque afuera hayan 0 grados, menos 0, la iglesia está temperadita. Y yo le digo, ¿alguna vez tú has ido a comprar parafina? Soy pesado, ¿no? Mi señora dice así, pero ella no está aquí. Querido, ¿alguna vez tú has limpiado los vidrios? Pero yo tengo derecho. Sí, también tienes. Quiero que digas fuerte, yo tengo derechos en la iglesia. No, pero más fuerte. Ya. Yo tengo derechos en la iglesia, pero también tengo responsabilidades. Entonces, tú tienes derecho, todos los derechos que ya dije y más por ser un hijo de Dios, pero también eres responsable de que la iglesia, la casa del Señor sea mantenida, aseada y hermoseada. Tienes derecho a mantener económicamente la iglesia con ofrendas y diezmos. Tienes derecho y responsabilidad a asistir a los cultos un día entre 7, al menos todos los domingos, para respetar el día de reposo ordenado por Dios para la adoración colectiva. Génesis capítulo 2, verso 1 y verso 3. La gente hoy día cómodamente dice, el día de reposo ya no es la ley, eso está invalidado. No. No, es un error. A ver, celebrar, digamos, el sábado está out, está afuera, no es cristiano. Es celebrar el domingo porque es el domingo. No, el Señor cuando termina la obra, Él celebra porque quedó buena y en gran manera. Y ese día Él no reposó. Ese fue un día de contemplar la hermosura y ese fue un día de hacer fiesta porque todo estaba extraordinario. ¿Te imaginas tú quién mueve el mundo? Dios. ¿Por qué sale el sol? Por Dios. ¿Por qué respiramos? Por Dios. ¿Por qué los pajaritos vuelan y cantan? Por Dios. ¿Por qué los peces, ¿no es cierto?, andan en el mar? Por Dios. ¿Te imaginas que Dios se pegue una siesta de 2 horas? Es como que te apagaran el balón de oxígeno y tú paras. ¿Qué haría la pila de muertos? Salvo nosotros, los pastores, que somos más santos. ¿Te imaginas que el Señor se ponga a dormir 2 horas? No, que el Señor reposó. No reposó en términos de reposo, porque el profeta Isaías dice, ¿acaso no has escuchado? El Señor Jehová tu Dios, el creador de los cielos y la tierra, no se cansa. Si se cansara, el planeta dejaría de existir. Claro, y no duerme además. Querido, lo que el Señor estableció el sábado fue un modelo para que, yo sé que tú adoras y cantas al Señor y oras al Señor lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, pero son 7 días y lo que el Señor dice aquí en su palabra es que un día la iglesia debe juntarse para adorar a Dios colectivamente. Yo no cometo pecados, sí, a ver, pero tú vienes todos los domingos. No, de repente, bueno, habla con Dios porque tal vez estemos pecando, no respetando el día de la adoración colectiva. Tengo mucho más que decirles, pero yo estoy ya rápido terminando y
y para que usted entienda que alguna vez las cosas terminan, ¿no? Los sufrimientos terminan alguna vez. Querido, tú tienes responsabilidad por preocuparte de los que sufren, visitándolos y orando por los enfermos, por predicar el evangelio a toda criatura. Eres responsable por formarte como cristiano. ¿Cómo me formo, pastor? Asistiendo a los estudios bíblicos, a los discipulados de la iglesia y a toda instancia donde una persona que sepa un poco más que tú esté enseñándote. Eso es formarte como cristiano. Tienes la responsabilidad de leer la Biblia más de una vez o muchas veces más de una vez a lo largo de toda tu vida. Tienes esa responsabilidad. Eres responsable, escucha bien, por comportarte como cristiano y no como un mundano. Y quiero que lean 1 Corintios 15:34. ¿Alguien de aquí? Ya, Pastor Enrique aquí, ¿no es cierto? Y Osvaldo acá, ya porque ya tengo mis dos colaboradores, Romanos 2:24. Rápido, por favor. Si 1 Corintios 15:34. ¿Alguien está notando todo esto? Levante la mano. 3 personas. No, pues. Después no me puede llamar, pastor, ¿qué fue lo que dijo ese día? No. Bien, 1 Corintios 15:34. Dele, pastor Joel. O sea, si yo te digo que si lees la escritura vas a ganar. Si está todo. Le está diciendo a los hermanos, no pequen. Algunos de ustedes andan pecando y yo se los digo para que se sientan avergonzados y cambien. Querido hermano Osvaldo, por favor, Romanos 2:24. Por causa nuestra, los que no son cristianos blasfeman en contra de la iglesia y en contra del evangelio. ¿Y sabe lo que dicen? No, ¿va a ser como ese pastor que estaba enseñando el otro día? No, yo prefiero no ser cristiano. ¿Cómo? Me olvidé tu nombre. ¿Va a ser como Juan? No, yo prefiero irme al infierno. Mira lo que a veces la estupidez que dice la gente. Querido, por causa vuestra el nombre del Señor es blasfemado entre los gentiles. Y yo creo que aquí en Calbuco no. Gloria al Señor, aleluya. Aleluya. Todas las cosas que comienzan terminan en algún momento y quiero que te pongas de pie. Quiero pedirte que te pongas de pie. Era que me dijeron que esto no tenía que cerrarlo, ya lo cerré. Sorry. Giovanni, sorry. Después me ayudas de nuevo. Querido, mi abuelo pastor decía, hay gente, eso lo decía mi abuelo, aquí usted no me critique a mí. Ya. Hay gente que va a la iglesia y es como el niño que va a la escuela y no lee. ¿Te acuerdas, tío Sara? Y bueno, lo decía tantas veces que eso yo le llamo la estrategia de la demolición. Hay que decirlo hasta que la gente se lo grabe. Hay gente que que viene a la iglesia y que es como el niño que va a la escuela y no lee. Y en ese tiempo era importante leer y escribir. Lo que estaba diciendo él era, hay gente que va a la iglesia, pero que sale igual y no pasa nada. ¿Se entiende la lógica? ¿Qué te parece si hoy día le pedimos al Señor que haya un cambio en nuestra vida? ¿Les parece? ¿Sí? Cierren los ojitos. Ciérrelo. No espere que el pastor ore. Toca suavecito, por favor. Gracias, Señor. Nosotros te adoramos, Señor, en esta hora. A pesar de ser gente imperfecta, te adoramos. Porque el hecho de estar delante de ti, Señor, el hecho de presentarnos delante de ti, solo es por gracia, Dios. Cuando te miramos, Señor, en la cruz y decimos, gloria a Dios por tu resurrección, gloria a Dios por tus heridas, porque si no, no podríamos hoy ni yo enseñar, ni mis hermanos estar aquí. Una de nuestras tendencias, Señor, y perdónanos por eso, te pedimos perdón. Hemos pecado. Señor,
todo lo que tú nos has hablado hoy, hemos pecado delante de ti. Quiero ser como Esdras en Esdras 9, como Daniel en Daniel 9:9. Señor, perdónanos a todos. Krish amasadita cría, tu masi y carabachea y catorbache sin de tequea macro shisiti maiti masataya corribache mi kratama ishisiti cribachea sotomai. Porque somos gente que a pesar de ser salvada, porque somos personas que a pesar de ser lavadas con la sangre preciosa de Cristo, a veces hacemos cosas de las cosas antiguas. Dios, somos tan responsables, porque nosotros, Señor, conocemos tu palabra. Y si no hubiera gente que lea mucho, por lo menos viene a la iglesia y escucha tu palabra. Oh Dios. No podemos irnos de aquí diciéndote, Señor, qué bueno que nos hablaste, Señor, porque si no, nuestra vida jamás cambiaría, jamás sería transformada. Señor, oro por los pastores aquí que no le alcanza. Oro por los pastores aquí que tienen que salir a trabajar, Señor, para mantenerse. Oro por los pastores, Señor, por las familias pastorales. Oro, Señor, porque tienen que vivir dificultades. A aquellas personas que tienen que vivir dificultades. Oro, Señor, para que cambies los escenarios. Oro por aquellas iglesias donde no se encuentran personas que quieran trabajar, oro por aquellas personas donde la familia del pastor tiene que hacer el aseo, lavar los baños, Señor, cuando esa es una labor de toda la iglesia. Si tú quieras, coma, que arriesgues. Tú estás aquí, Señor, y yo te adoro por eso. Te adoro por eso, Señor. Señor, cambia nuestras vidas, por gracia, Dios, cambia nuestras vidas, perdona nuestros pecados, Señor, que podamos, Señor, sentir Señor, la paz y la tranquilidad de decir, sí, Dios me perdonó, que salga ese peso, Señor, pero que además seamos gente libre para servirte, para adorarte, gente libre, Señor, para entregarte todo lo que somos. Yo te doy las gracias por esta iglesia que me acogió, Señor. Y honestamente te doy las gracias, Dios, públicamente a ti, Señor, porque si tú no hubieras usado a la corporación, Señor, quizás todavía habría estado esperando que alguien me vea, Dios. Te adoro por esta iglesia, por eso hoy día con pasión vengo a enseñar. De lo que tengo yo les doy, ni siquiera es mío, es tuyo. De lo que me has dado yo les doy, Señor, porque hay gratitud en mi corazón para contigo y para con esta iglesia, Señor. Padre, transfórmanos en gente que tenga tu corazón, transfórmanos en personas que piense como tú, que su corazón lata como el tuyo. Señor, que nuestra boca hable como la tuya, que nuestros oídos escuchen como los tuyos, que nuestros pies y nuestras manos funcionen como funcionan los tuyos. Cambia tu iglesia, Señor, cámbiame a mí, cambia a tus pastores y cambia la iglesia. Gracias por este tiempo. Gracias, aquí está tu iglesia, son tuyos, son tus ovejas, son árboles plantados de tu plantío, Señor. La palabra que yo he entregado no es mía, es tuya, Señor. El Espíritu Santo que me ha usado no es mío, es tuyo, Señor. La iglesia te pertenece, Padre. Solamente te digo gracias por darme esta oportunidad y te adoro y te exalto. Te tributo honor en el nombre de Cristo el Señor. Amén. Y como usted sabe hacerlo, dele un gloria al Señor, que es de esos que se escuchen en lo alto, en el cielo.